de poder en mi vida que produce vida en mí, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos una vez más esta noche, a los que recién se conectan a esta transmisión. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y queremos tocar el tema sobre el mensaje de esta noche, la muerte, segunda parte. Y no es la segunda muerte, sino la muerte, segunda parte. Y le decía que es un tema que de repente asusta y es sinónimo solamente de muerte física, pero hay mucha gente muerta emocionalmente, hay mucha gente muerta espiritualmente, hay mucha muerte de insensibilidad, hay mucha muerte en cuanto a lo que es la práctica del valor, de lo genuino, de lo verdadero, de lo correcto y de la generosidad. Y se mueve un mundo de muerte en intereses, un mundo de muerte por pensando en el que dirán, en el quedar bien con los demás. Muerte segunda parte. Como base bíblica, según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Se nos acompaña en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Un mensaje muy conocido, un pasaje con mucha enseñanza, con mucha extracción de la iglesia y para la iglesia misma, de mucho crecimiento. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Diga después de mí: yo quiero ser limpiado para llevar más fruto. San Juan 15, 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el versículo 7 nos dice algo fundamental, poderoso, de mucha bendición, pero no solamente es una palabra de acompañamiento, sino de compromiso en la realización del significado de la misma. Dice: si permanecieres en mí, significa si yo estoy en él, si usted y yo estamos en él, si usted y yo hacemos lo que él dice, si usted y yo nos identificamos como él quiere que nos identifiquemos. Como cuando usted tiene un trabajo y le dan un uniforme, un carnet, una credencial, una tarjeta para marcar entrada y salida, un horario. Si usted está en esa normativa, entonces usted es parte de esa empresa, usted es parte de ese trabajo, usted puede producir en ese trabajo, no solamente para ello, sino que también ser remunerado en cuanto a ello. Eso significa si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras, dice el Señor: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces yo no puedo ir a un lugar donde yo no pertenezco, donde yo no tengo credenciales, donde yo no tengo firma autorizada, a solicitar, aunque sea una hoja de papel con derecho. Tengo que pedir, y lo primero que puedo encontrar es un rechazo, un bolígrafo, una tinta. ¿Qué hago yo solicitando un permiso
para hacer cosas en una empresa donde yo no trabajo, donde yo no permanezco, no pertenezco. Entonces dice el Señor: pedid lo que queréis y os será hecho. Porque permanecemos y vivimos en la casa del Padre, porque somos hijos de Él. Amén. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El ejemplo de la vida productiva de un árbol en ser fructíferos, un sembradío, un cultivo, habla de el sembrador y el pámpano. Note usted, dice: yo soy la vid, y Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Yo soy producto de la voluntad de mi Padre. Yo soy la vid. La vid no solamente es una semilla, es como una rama, como una viga que transfiere de la esencia del núcleo del árbol a través de la rama lo que el fruto define al árbol. Mire usted, lo que usted y yo hacemos, lo que usted y yo decimos, cómo la iglesia piensa, cómo nosotros actuamos, eso define quién es, de dónde nosotros tomamos el fruto, la esencia, quién es quien nos alimenta. Y si es Dios, y si es Cristo, es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué nosotros no hablamos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué nuestro vocabulario ofende a Dios? ¿Por qué mis pensamientos? ¿Por qué nosotros nos sentimos muchas veces pecadores aún con nuestros pensamientos? Es porque de esa manera entonces identificamos qué tan fructíferos somos o qué tipo de fruto estamos dando. Eso es lo que vemos en este pasaje. El ejemplo de una vida productiva en un árbol fructífero, y usted y yo como hijos de Dios en Cristo nuestro Señor. En el versículo 1 dice: el Padre planta, el Padre es el labrador. El Padre planta al Hijo como semilla y como la vid, medio conductor de su esencia y vida productiva. El versículo 1 también nos habla y dice: los pámpanos. Y los pámpanos representan en algún momento, de manera histórica, en el templo hay una viga, hay como un racimo de uvas de oro, y había ese racimo de uva de oro y representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Si usted y yo hemos venido a ser pueblo de Dios, si usted y yo hemos venido a ser iglesia de Cristo, usted y yo pegados a la vid que es Cristo y que nos transmite de la fuente. Recuerda esta palabra y dice a los discípulos: porque porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo dará y os lo hará saber, porque todo lo del Padre es mío, dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo nos revelará su palabra, cuando el Espíritu Santo nos consuele con su palabra, cuando el Espíritu Santo nos abrace, nos arrope y usted y yo nos sintamos seguros por la palabra de Dios. Amén. El versículo 2 dice y habla de la efectividad que existe en estar conectados directamente a la esencia. ¿Cuál es la esencia? Podemos decir poder divino, gloria de Dios, esencia de Dios, soberanía de Dios, esa activación de Elohim, de Yahweh, del Eterno, de Dios, que transfiere Él a través de Jesús, mediante la vid. ¿Y cuál es la vid? Jesucristo. Escuche esto, iglesia amada. No existe improductividad espiritual conectados o viviendo en el orden de Dios. Dios no tiene poder, Dios tiene poder. Sí, Dios tiene poder sobre la muerte, pero en Dios no hay muerte. Repito, Dios tiene poder sobre la muerte, pero en Dios no hay muerte. En Él no hay muerte. Todo buen receptor, todo buen reproductor
de la vida de Dios en él será cuidado para más y mayores frutos. Dice, porque todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén, aleluya. Diga después de mí, yo quiero llevar más frutos. Aleluya. Y el versículo 3 nos dice algo, como si hubiese una pregunta allí deambulando en la mente del ser humano o del Hijo de Dios o de la iglesia o del discípulo que todavía no entiende o no se percata cómo dar frutos, cómo hacer eso, cómo tomar esto, en qué momento yo puedo dar frutos, en qué momento yo voy a darme cuenta que estoy capacitado, capacitada para ello. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí hay una impronta de poder, aquí hay una confirmación de que usted y yo, una vez que nacemos de nuevo, una vez que creímos en Jesucristo, confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y la palabra vino en nosotros. Ese es el producto de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios transforma, cambia. Y es por eso que el poder de la palabra de Dios a usted y a mí nos hizo nacer de nuevo, nos hizo otras personas, nos hizo pensar diferentes, hacer cosas distintas, que aún nosotros mismos nos admiramos porque no conocíamos esa persona en nosotros por el poder de la palabra de Dios. Amén. Estar limpios por la palabra. El poder de la palabra de Dios es inobjetable. Es decir, es indiscutible, irrefutable. Es algo que no se puede negar. El poder de la palabra de Dios está impregnado en la palabra misma, ese poder. Usted y yo, dice, estamos limpios. ¿Qué significa estar limpios? Por la palabra, estar listos, estar equipados, estar acreditados. Hay grandes graneros de cultivos y no solamente es un tipo de fruto, un tipo de semilla. Hay gente que cultiva y reproduce, tiene semilla para la venta. Oiga esto, tiene semilla que no es para la venta, no es semilla de siembra, pero es semilla que puede servir para poder trabajarla como alimento para otros animales, para otros cultivos como abono, etc. Y dentro de la semilla que está para la venta, hay semilla de exportación, de calidad premium y de diferentes tipos de calidades, como también de venta de calidad local. Igual es lo mismo en la siembra y de diferentes maneras. Ahora, eso es lo que significa que usted y yo estamos listos, estamos equipados, estamos acreditados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder llevar frutos. Estamos listos para reproducirnos por su poder. ¿Cuál es su poder? Su palabra, su vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Esto es poderoso, iglesia. Los frutos se deben ver. Los frutos se deben dejar ver en nosotros. Usted y yo somos el depósito del poder de la palabra de Dios. Todo lo que no da fruto es sinónimo de muerte. Por eso será separado de la vida productiva de Dios. Es por eso que serán cortados. Es por eso que serán quitados. Aún cuando querramos hacer cosas que creemos que pueden agradar a Dios, debemos de tener mucho cuidado. Preste atención a esto, debemos tener mucho cuidado. Hubo en la historia bíblica dos hombres, hijos del sumo sacerdote Aarón. Por ahí escuché como una expresión decir esta: Nadab y Abiú quizás vieron cansado al sacerdote, quisieron hacer algo bueno, se adelantaron, no sé, no me atrevo a decir conjeturas, pero ¿qué les habrá movido a estos dos hombres, conociendo las exigencias,
los requisitos, los requerimientos de parte de Dios para venir al altar. Y dice que ellos entraron al lugar santísimo. Y ellos ofrecieron a Dios como un culto. Ofrecieron sacrificio. Diga conmigo, y ofrecieron fuego extraño. Ofrecieron algo que Dios no les había pedido. Y por ende recibieron muerte espiritual, muerte física, porque había muerte en ellos. Si nosotros hablamos de espiritualidad, recuerda que el Espíritu Santo estaba después de que Jesús. Y esto sucede antes de que Jesús, mucho antes. Entonces, ¿qué había en ellos? O había muerte de conocimiento. La ignorancia es sinónimo de muerte. El no conocer cómo se hace algo, cómo se debe de ejecutar, eso es ignorancia, es oscuridad, es tiniebla. Y todo rincón de tiniebla, falto de conocimiento de la palabra de Dios en su vida y en mi vida, Dios quiere alumbrarlo con buenas ideas, con buenos pensamientos. Hace muchos años, la iglesia despertó y fue señalada con un espíritu. Es que la iglesia ahora quiere ser próspera. La palabra de Dios te ayuda a ti a ser un genio en las matemáticas. La palabra de Dios a ti te despierta una luz para que tú camines en un diseño de modas y puedes llegar a ser tu firma, tu marca, puede llegar a ser el nombre del diseñador o la diseñadora más grande en la historia de tu familia, de tu región, de tu país, o quizás de tu habla hispana, inglesa, europea, asiática, etcétera. Esa es la luz, pero muchas veces hemos creído que ese alumbramiento de Dios, oiga esto, no desviemos ni me malinterprete. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero déjeme decirle que a veces pensamos, y puede ser cierto, que la añadidura mía para servir a Dios puede ser un carro. Está bien, puede ser un carro. Ese es mi pensamiento. Pero que si en la añadidura de Dios, en el diseño de Dios, la añadidura para mí no es solamente un carro, sino que yo sea un fabricante de vehículos, un diseñador de nuevos modelos de carros. ¿Hasta dónde vamos nosotros a caminar? ¿Hasta dónde nosotros vamos a darnos cuenta del alumbramiento de Dios? De repente un día vinieron y dijeron: usted, mire, aquí traigo, por decirle algo, no sé dónde, pero se me ocurrió entregarle a usted aquí 15 cargas de maíz. ¿Y yo qué hago con 15 cargas de maíz? Yo ni vendo, ¿y cómo voy a hacer? No tengo ni en qué moverlas. Empieza a hacer memoria. ¿Quién de su familia tiene tierra, terrenos o amistades? Y haga sociedad. Tengo 15 cargas de maíz, vendámosla, sembremos cierta cantidad y en la cosecha, alumbramiento, diga conmigo, alumbramiento, conocimiento, luz y vida es lo que Dios nos ha dado. En Dios no hay muerte. Amén. Aleluya. Repito, todo lo que no da fruto es sinónimo de muerte. Por eso será separado de la vida productiva de Dios. Como también Nadab y Abiú fueron separados y murieron instantáneamente. Moisés mandó a que los sacaran y hicieron un protocolo que debía de hacerse y lo sacaron con todo y lo que ellos tenían fuera del campamento. Hubo un árbol que Jesús caminaba con sus discípulos y fue a buscar fruto. Escuche esto: usted y yo tenemos que tener frutos para Dios siempre. Usted y yo tenemos que tener frutos para Dios siempre. Amén. Usted y yo tenemos que tener una alabanza para Dios. No tenemos que esperar ir a la iglesia, que se haga un culto, que se haga una vigilia o que se muera alguien y que canten un canto y vamos a alabar al Señor. Siempre tenemos que tener una alabanza nosotros para Dios. En cualquier parte de nuestra vida, en cualquier parte donde nosotros nos movamos, en cualquier parte donde nosotros estemos, siempre usted y yo
tenemos que manifestar alabanza a Dios. Amén. Gratitud a Dios. Y entonces dijo el Señor, ¿para qué mal utilizar la tierra? Y maldijo la higuera. Señor, mira, cuando no encontró fruto en ella, la maldijo. En el versículo 4 le resumo lo siguiente. Dice, nada ni nadie puede llevar fruto o dar frutos por sí mismo. Usted y yo no podemos dar frutos por sí mismo. Y si usted va pensando de acuerdo a lo que yo tenía el pensamiento, sígame en esto y le doy una aclaración. Seguido en el versículo 5, extrayendo del versículo 5 lo siguiente: separados, desconectados de la esencia de Dios Padre, que es en Cristo Jesús, nada, absolutamente nada podemos hacer. Diga después de mí: sin Cristo, nada puedo hacer. Entonces usted me dirá, pero yo puedo hacer muchas cosas. Pastor, yo miro mucha gente que no es cristiana y que hace muchas cosas. Sí. Escuche lo siguiente. Podemos ser utilizados por Dios. La gente que no tiene a Cristo, la gente que se mofa, que no se golpea el pecho, la gente que critica al cristiano, al que agrada a Dios, al que busca santidad y rectitud a la luz de la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, pueden ser utilizados como Dios utiliza también al diablo, pero de reconocimiento, aceptación o mérito para alabanza de Dios, eso no será nunca. ¿Por qué? ¿Cómo así, pastor? Sí, hay cosas que el diablo, el adversario, las tinieblas quieren hacen para que usted y yo conozcamos muerte. ¿Cómo conocemos muerte usted y yo? Ah, sí, pastor, nosotros conocemos muerte porque yo me rendí a Cristo y morí al viejo hombre y ahora nació de nuevo. Amén, gloria al Señor. Es parte de ello. Pero un cristiano conoce muerte cuando se resiente. Un cristiano conoce muerte cuando se molesta y guarda rencor contra otro. Conoce muerte. Y eso es lo que el sistema, eso es lo que el mundo quiere. Que la iglesia esté arrastrando cadáveres, tumbas, guardando resentimiento, rencor, amargura. ¿Qué hay dentro de nosotros? Vida o muerte, vida. Diga conmigo, yo soy reproducción de vida celestial. Aquí en la tierra, usted y yo manifestamos productividad del cielo en la tierra. Si ya estamos limpios por la palabra de Dios y procuramos dar más frutos, entonces vamos a ser más cuidados, más limpios, vamos a ser limpiados, más cuidados para que llevemos más frutos para nuestro Señor. Amén. Utilizados o usados. Quise tomar el concepto de estas dos palabras. Utilizar significa aprovecharse de algo o de alguien. Y la palabra usar, oiga esto, tiene un significado: hacer servir a alguien para algo de lo que le da crecimiento y reconocimiento propio. Eso es lo que el Señor hace. Dice el Señor que cada uno de nosotros seremos bendecidos. Amén. El Señor, toda gloria es para Dios, amén. Pero también hay gloria de los hombres. En algún momento usted y yo hemos hecho algo y la gente nos ha aplaudido. Y nosotros hemos dicho gloria a Dios, amén. Pero usted y yo recibimos esa alabanza, amén. ¿Por qué? Y no importa, gracias. Ay, qué soberbio. No dijo ni gloria a Dios. Dios le dio el diseño a usted y a mí para hacerlo. Pero que usted y yo caminemos en la voluntad de Dios, en la humildad de Dios, que reconozcamos a Dios como Señor y Salvador. Entonces, eso sí nos hace a nosotros caminar en esa madurez, en ese crecimiento y recibir reconocimiento propio. Nuestra efectividad
nuestra efectiva productividad de vida debe ser agradable para Dios. Y es únicamente la vida de Cristo en nosotros. Hay cosas que usted y yo podemos hacer. Mire cómo usted y yo, cómo podemos hacer algo, o cómo la gente puede llegar a hacer algo. Mire, a mí me tiene cansado alguien, por decirle así, a mí ya me tiene cansado alguien que solo vive llorando porque quiere algo. Vaya, póngale una bicicleta, o quiere una ropa, o qué sé, o quiere un viaje. Mire, a ese cristiano yo le voy a regalar el viaje, yo le voy a regalar la ropa, la bicicleta, para que deje de andar chillando ahí. Y ya deje de andar pidiéndole a Dios. Y que vea que yo se lo voy a dar. Entonces viene Dios y utiliza a ese soberbio que tiene dinero para que le dé obsequio a usted. Y de esa manera usted y yo somos recompensados. Porque usted y yo somos usados. Y entonces la gente dice, ven, mirad, tanto que lloró y el Señor le respondió. No va a decir, mira, aquel vino y le gritó. No, el reconocimiento de Dios. Hay muchas cosas que la gente hace en el mundo hoy en mismo, en la actualidad. Aún a veces dentro de la familia caemos en el error de hacer cosas, para que se calle. Cuando peleamos, cuando discutimos, para que no me vuelva a repetir, para que no me vuelva a decir nada. Uy, ahí viene, y antes de que venga y que se riegue hablando, yo voy a hacer esto. Uy, que ni crea que lo estoy haciendo de buena gana. En ese momento estamos actuando, oiga bien, como muertos vivientes, como esos zombies que ven tan feos, pero que al final de cuentas hacen las cosas para el reconocimiento de aquellos que sí creen en Dios. Usted y yo, iglesia amada, somos llamados a caminar y actuar en vida. Amén. A actuar en el reconocimiento de la palabra de Dios como siervos de Dios. Nuestra alabanza debe de ser para Él. Su alabanza y mi alabanza es para Él. El diseño suyo y mío es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay muchas cosas que nosotros queremos. Hay muchas cosas que nosotros queremos recibir de Dios. Pero por favor, hagámoslo como Dios dice. Amén. El pueblo le decía a Moisés, tenemos sed, Moisés. ¿Y de dónde iban a sacar agua en el desierto? Y entonces Dios le dijo a Moisés, mira, ahí hay una roca, le dijo, un tremendo peñasco. Decirle a la roca que le dé agua al pueblo. Y salió agua. En otra ocasión le dijo que le golpeara, que le hablara, y él la golpeó. Pero la piedra dio agua. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Si cualquiera diría, ¿cómo va a conquistar Josué y todo su ejército Jericó como la película Troya, amurallada, si nadie entra? Y le dijo Dios, guarda silencio y camina alrededor de ella. Hay que obedecer, hay que actuar y caminar y hacer las cosas como Dios nos dice que la hagamos. A veces nos cuesta entender y caminar en ese diseño, pero es de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Vuelvo y repito, la segunda parte, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero es que entonces, antes hemos pensado como Dios, hemos actuado como Él, hemos procurado santidad y vida que le agrada a Él. Amén. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que usted y yo llevemos mucho fruto. Aquí hay algo que debemos de remarcar y quiero remarcarlo antes de terminar. No se trata de hacer las cosas por salir del paso. No se trata de hacer las cosas porque ya estoy harto, hastiado de que me lo estén diciendo. No se trata de hacer las cosas una vez, dice la palabra. En esto he glorificado a mi Padre. Que usted y yo alabemos a Dios. Para que usted y yo seamos de alabanza y glorifiquemos a Dios. Dice, es que llevéis
Repita conmigo, mucho. Una vez más, mucho. Una vez más, mucho fruto. Así dice, mucho fruto. No dicen, esto será glorificado mi Padre, en que ustedes hagan las cosas. Y olvídense, tranquilo, ahí media. No, mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Esa es la identidad de que somos hijos de Dios, en que nosotros damos fruto. Ay, no, y es que esta gente solo me mira que salgo con la Biblia y me dicen, ore por mí. Cuando van a la iglesia, solo quieren que yo ore por él. Ya conmigo, mucho fruto. En eso es glorificado Dios. Y entonces vamos a ser discípulos de Jesús. Y que podamos ayudar a los demás a hacer las cosas que producen vida. Es dar una palabra de consejo, dar una palabra de vida, calmar a alguien, tranquilícese, respire. Eso le va a ayudar. Eso le da vida, le quita dolor de cabeza, le quita ¿qué? Ansiedad. Confíe en el Señor, creamos en Dios. Quiero terminar haciendo memoria de algo que el Señor nos daba en este mismo San Juan 15:11. Y compartíamos en las redes, en el Facebook con algunos de ustedes, nuestros amigos. Y es que dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y esto lo hablamos al final del día domingo también. Y quiero hacer una pregunta. Póngame atención aquí, a mí. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? Mira que es peligroso no saber cuál es el gozo. Porque si usted me pregunta, ¿cuál es mi gozo? Ay, a mí me goza tener un Ferrari. A mí me goza que el Atlético de Madrid ganó. A mí me goza. Esas son cosas naturales. Dígame a mí, pastor. Diga, pastor. Esas son añadiduras. Lo que yo puedo conseguir y alcanzar si primeramente busco el reino de Dios y su justicia. Dios nos revela su gozo en su palabra. Y si la palabra de Dios está en tu corazón y en mi corazón, entonces tenemos el gozo de Dios. Y si tú y yo tenemos el gozo de Dios en nuestro corazón, hablamos el gozo de Dios. Entonces mi gozo será cumplido. Porque lo que yo haga para Dios, honra a Dios, glorifica a Dios. Y entonces Él dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay muchas cosas que cuesta hacerlas con amor. Hay muchas cosas que no las hacemos con amor, iglesia. Hay muchas cosas que no las hacemos de buena gana. Es más, cuando nos adversan, cuando nos dicen cosas y nos provocan, las hacemos para salir del paso. Pero ese momento es donde nosotros tenemos que identificar la muerte y caminar en vida. Porque usted y yo somos productivos del diseño de Dios. Dice el Señor, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Usted y yo somos el diseño de Dios. Y el diseño de Dios somos nosotros. Y a través, oiga bien, y a través de Cristo viene la esencia del Padre para que usted y yo pensemos y nos renovemos de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el buen plan de Dios. La palabra de Dios es el buen diseño de Dios. Es la buena voluntad agradable y perfecta a nosotros. Aleluya, amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero que oremos por un momento. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la vida que a través de Cristo nos has dado, Señor. Tu palabra dice que estábamos en tinieblas, en oscuridad, en muerte, mas en ti, Señor, hemos venido a la luz de la palabra,